Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende a través de este medio generar una ventana para la reflexión pedagógica. Caracas, señora Caracas, sucursal del cielo, bella y colonial. Caracas, señora Caracas, sultana del Ávila, flor de Caribe. Felicidades y mil bendiciones en salud y bienestar, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidos a este nuevo encuentro pedagógico para la construcción del saber. Hoy contaremos con la participación discursiva de la joven doctora Yuleima Rodríguez, profesora adscrita al Departamento de Tecnología Educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ella, además, es investigadora y redactora de textos escolares y coautora de los libros de la colección bicentenaria para el nivel medio. Sin más preámbulo, escuchemos a nuestra invitada. Saludos compañeros, en esta oportunidad me es grato dirigirme a ustedes para comentar un poco acerca de los medios y los recursos que nosotros utilizamos al momento de ir al salón de clases o al espacio en donde nosotros estemos desarrollando nuestras actividades con los educandos. Nosotros sabemos que cuando vamos a un salón de clases, a un espacio pues que tengamos seleccionado para interactuar con nuestros estudiantes, nos apoyamos del conocimiento que tenemos sobre la especialidad que estemos impartiendo en ese momento. Utilizamos técnicas que lo comentábamos en un podcast anterior. Utilizamos algunas técnicas que nos permiten viabilizar el contenido que nosotros vamos a compartir con los estudiantes. Y también existe en todo ese proceso del diseño de la estrategia, existen medios o recursos que nosotros vamos a utilizar para poder apoyarnos al momento de desarrollar las clases. Imagínense ustedes que una persona va a entrar a un salón de clase y va a impartir una clase solamente hablando. Y la clase dura 1 hora y media, 2 horas, y la persona solamente va a hablar y quizá no va a escribir nada, no va a colocar de repente alguna presentación o a introducir algún medio para que le ayude pues a de alguna manera apoyar lo que está enseñando, pues quizá no sería lo ideal. No digamos que no existan clases o que no pueda haber una clase en algún momento en donde sea netamente magistral por el tipo de contenido que estás desarrollando y el tipo de audiencia, pero cuando nosotros estamos trabajando con estudiantes, sobre todo a nivel de educación media, nivel de educación primaria, incluso, por supuesto, mucho más el nivel de educación inicial, pues es fundamental que como docentes tengamos algunos medios o algunos recursos que podamos utilizar para nosotros impartir nuestras clases. En esta presentación nosotros vamos a hacer la definición porque algunos autores consideran que todo lo que nosotros introducimos al salón de clase con la finalidad de enseñar o de apoyarnos al momento pues de impartir un contenido se entiende como medios. Sin embargo, hay otros autores que hacen la distinción entre lo que son medios y recursos. En esta presentación vamos a ver algunas definiciones de lo que serían medios y la diferencia que hay entre medios y recursos según algún autor. Y aparte de eso, vamos a ver cómo se clasifican los medios en este caso. Mario Schurek, en 1984, definía medios como cualquier persona, organismo u objeto que proporciona la información necesaria para facilitar un determinado aprendizaje de conocimientos, actitudes o habilidades. Según esta definición, el mismo docente pasa a ser un medio al momento de dar una clase, al momento de impartir un conocimiento. Sin embargo, esta definición, pues dada por Mario Schurek, él considera que todo lo que tiene una intención, pues, de favorecer el aprendizaje, favorecer una actitud o una habilidad, es un medio. Existen algunos otros autores que hacen la diferenciación entre lo que serían medios y recursos.
¿ok? Por ejemplo, Pérez Márquez en el año 2000 hace una diferenciación entre lo que es un medio didáctico. Él dice que el medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este caso, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de algún libro, de alguna guía, de repente de algún modelo que se haya creado con la intención de que el estudiante pueda conocer el cuerpo humano o el aparato digestivo, por decirlo de alguna manera. Son materiales que se elaboran con una intencionalidad pedagógica, ¿no? Antes de que el material lo elabore, y esto lo vemos mucho en la universidad. El estudiante piensa, o sea, el estudiante que está en formación para ser docente, piensa qué voy a enseñar, qué quiero que el estudiante aprenda, y en función de eso, dentro de la estrategia, piensa cuál va a ser el medio que él va a elaborar o el medio que él va a utilizar para dar las clases. Bueno, en su formación los estudiantes elaboran algunos medios, ¿no? Y para elaborar un medio, pues debes saber qué es lo que vas a enseñar y debes tener una intencionalidad clara para poder diseñar lo que quieres hacer, tomar en cuenta el número de estudiantes con el que vas a interactuar en ese medio, haciendo pues ese medio, ese material, tomar en cuenta, por supuesto, el contenido pues que vas a emplear para elaborar dicho medio y, por supuesto, los materiales ya que vas a utilizar, si va a ser de cartón, si va a ser de plástico, si va a ser material reutilizable, pues cómo lo elaboraría, ¿no? En este caso, los medios didácticos que están hechos con la intención de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje se consideran fundamentales al momento de introducirlos en las clases, pues te permite apoyar en el desarrollo de la técnica. Hay estudiantes que han creado sus propios medios a partir de lo que ellos esperan enseñar en el aula de clases, siempre con una intención. Y el recurso educativo, según Pérez Márquez, claro, también lo conocen. Vamos a hablar acerca de la diferenciación de medios y recursos. En este caso, el recurso como tal es cualquier material. Él señala que el recurso es cualquier material que en un contexto educativo determinado sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas. Esto es muy importante según el autor Pérez Márquez, que hace la diferencia entre medios y recursos, porque él destaca que el recurso educativo puede ser de repente una planta, una fruta, un instrumento musical, pudiera decirse un teléfono. O sea, es cualquier material que quizá no se diseñó, no se creó con una finalidad de enseñar, pero el contenido que yo estoy enseñando en ese momento, la clase que yo estoy impartiendo en ese momento, me permite a mí poder introducir ese material que existe para poder apoyar mi proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Y entonces yo estoy hablando de las partes de una planta y resulta ser que tengo, un jardín hermoso en la institución. Yo puedo salir y mostrarle al estudiante las partes de la planta, y ahí estoy haciendo uso de un recurso que no fue creado con la intención de enseñar propiamente una finalidad pedagógica, pero que existe, que está en la naturaleza y que permite que el estudiante pueda aprender un contenido como tal. De repente estoy hablando de los medios de comunicación que existían en el siglo XX y tengo un teléfono viejo en la casa, entonces esos de disco, un ejemplo, o cualquier otro, ¿no? Puedo llevarlo al aula de clase y mostrarlos para que los estudiantes puedan verlos y explicarles cómo funcionaba y todo el proceso. Entonces allí estamos haciendo, según este autor, la diferencia entre lo que sería el medio, que es aquel material que se elabora con la intención directa de enseñar con un objetivo ya preestablecido, y el recurso, que es un material que quizá no fue creado con la intención mera de enseñar, pero que permite, pues, en un contexto particular, desarrollar, contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? Esta sería, pues, la diferencia básica entre los medios y los recursos según Pérez Márquez, año 2000. Los medios instruccionales, en este caso, hablando desde lo que es esa clasificación, los medios tienen una clasificación de acuerdo a Mario Schurek en categorías. Los medios pueden ser de tipo visual, auditivo o audiovisual, y dentro de estas tres categorías
se describen diferentes ejemplos de medios que pudieran emplearse, ¿no?, para trabajar. Pudieran emplearse medios o recursos que pudieran ser pues considerados acá. Fíjense, en el caso de los medios visuales, Schuret establece para su momento medios de imagen fija o medios de imagen en movimiento. Acá, por ejemplo, él coloca algunos materiales que pudieran servir como ejemplos de medios visuales. Recuerden que en este caso para Schuret, el medio él no hace una distinción entre medios y recursos. Entonces los ejemplos que les voy a colocar acá pueden ser clasificados como medios o como recursos de acuerdo a lo que se explicó anteriormente. En el caso de los medios visuales, él señala que existen medios de imagen fija como materiales impresos, ilustraciones, fotografías, mapas o gráficos, o medios de imagen en movimiento como cine, películas, pues que podamos considerar para dar una clase, los programas, algún programa de televisión en particular, algún comercial que quisieras utilizar para mostrar algo en particular, videos, conferencias, que aquí en el caso de las TIC también esa entraría pues dentro de esa categoría. Están los medios auditivos, que actualmente como ejemplo pudiéramos dar los programas de radio, los podcasts, que está como ejemplo de esto que estamos realizando, ¿no?, este tipo de grabación. También los podcasts entrarían dentro de los que son las TIC, tecnología de información y la comunicación. Y tenemos también la música, como en este caso, según Schuret, un medio, según Pere Márquez, sería en este caso un recurso, pero ¿quién no ha utilizado o quién no pudiera utilizar de repente una canción en particular para poder analizar un contenido en función de lo que estemos trabajando en una clase? En el caso de la categoría audiovisual, él señala que existen pues medios de imagen fija como las presentaciones en multimedia, calificaban en ese momento, ¿no? Imagen en movimiento, ya lo había mencionado, como video, cine, presentaciones multimedia, en este caso audiovisual pues como tal. Señala que los docentes y los estudiantes pues también son medios, plantas y animales los considera medios, aunque sabemos que según el otro autor que mencioné anteriormente son recursos. Objetos reales como rompecabezas, carteleras, en su momento era muy utilizado el retroproyector, hoy en día entraría allí el video beam, laptops. Señala que existen medios de representaciones tridimensionales como maquetas, por ejemplo, que formen figuras pues como tal, geométricas, esculturas. Las edificaciones también para él son consideradas como un medio dentro de lo que son las representaciones tridimensionales. Y también señala, por supuesto, que los diferentes ambientes naturales o no naturales sirven como medios para enseñar. Un río, parques, playas, canchas deportivas, sirven como medios para poder facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, también es importante destacar que existen algunos medios que pueden utilizarse para personas con alguna discapacidad según sea el caso. Quizá nosotros en algún momento pudiéramos tener algunas personas que pudiesen tener una discapacidad quizá visual o auditiva, y pues debemos tomar en consideración que no todos los medios que podamos introducir al aula o que nosotros vayamos a crear y que llevemos al aula van a servir para todos los estudiantes. Si tenemos un estudiante con algún tipo de discapacidad, hay que adaptar ese medio. En el caso de los medios que pueden adaptarse, por ejemplo, tenemos para los estudiantes de discapacidad visual, por ejemplo, el uso del relieve, ¿no?, de materiales que tengan algunos relieves, algunas texturas que le permita al estudiante distinguir, por ejemplo, un mapa de Venezuela que tenga algunas texturas que permite, por ejemplo, diferentes tipos de tela, que permita al estudiante hacer la diferenciación pues por la forma de los estados o por lo que sería, por ejemplo, los conjuntos físicos regionales. Importantísimo pues la presencia de audiolibros o de herramientas como esta, ¿no?, como el podcast. Imágenes ampliadas según grado de dificultad visual que puedan tener los estudiantes también pudieran utilizarse, porque hay estudiantes que quizá tienen visión limitada
entonces tienes que quizá usar imágenes un poco más grandes si vas a hacer una presentación o adaptar pues el medio que tengas para este estudiante con una visión disminuida, pues, por decirlo de alguna manera. En el caso de estudiantes sordos, es importante, por ejemplo, algunos medios que serían algunos cómics, dependiendo también de la audiencia con la que estés trabajando, de la edad de los estudiantes, lecturas adaptadas con lengua de señas, imágenes secuenciales. Es muy importante este tipo de medios, ¿no? Si hay estudiantes que pueden leer, o sea, estudiantes que leen o que entienden cuando tú le colocas una presentación en PowerPoint, depende de la edad, pues hay estudiantes que sí te pueden entender lo que tú estás presentando. Sin embargo, cuando haces una presentación electrónica y tienes estudiantes sordos, lo más recomendable es que no coloques tanta cantidad de texto y exceso de conectores para hacer la presentación, y que te apoye principalmente, el docente se apoya principalmente en imágenes, y sí, imágenes que sinteticen de alguna manera lo que se está explicando, y palabras claves pues que permitan al estudiante entender el proceso que se está explicando allí, ¿no? El contenido que se está explicando. Para estudiantes con alguna discapacidad de tipo motora, eso sí depende también del tipo de discapacidad, allí sí entrarían en escena algunos materiales adaptados como los compás, escuadras para la geometría o adaptaciones para los teclados de las computadoras. Ahí sí depende del tipo de discapacidad, cuál sería la adaptación pertinente para el medio que se vaya a emplear. Los medios o recursos, como ustedes seleccionen pues la postura del autor con el que ustedes se quieran identificar, en este caso, tienen ventajas y desventajas. Sí, ventajas y desventajas, pero estas van a depender de el medio que tú vayas a utilizar, porque quizás si nosotros decimos, oye, yo voy de repente a utilizar un medio que quizá no sea el más adecuado para enseñarle a un estudiante acerca de la batalla de Carabobo, oye, quizá seleccioné vamos a suponer, seleccioné una imagen, tengo una infografía de una hoja tamaño carta y tengo una sola copia, un solo ejemplar, y voy a mostrárselo en físico, voy a mostrárselo a un grupo de estudiantes de 30. Ese medio, obviamente, o sea, si yo voy a utilizarlo pensando en que voy a pegar la imagen en la pizarra y voy a explicar, es algo absurdo, no pudiera ser, ¿verdad? O que de repente todos los estudiantes al mismo tiempo van a ver la imagen, pues tampoco, porque no estarías haciendo un buen uso del mismo. De repente, si esta infografía, yo tengo varios ejemplares y puedo dividirlos de ejemplares entre el número de estudiantes, número pequeño, reducido, que puedan observarlo, cambia la cosa. O de repente, pues si tengo de repente algún medio que voy a utilizar, una presentación electrónica, y resulta que en la presentación electrónica grabé mi presentación, tenía un audio y tenía muy poco volumen, no se escuchó, obviamente pues tampoco sería muy útil la aplicación de ese medio porque tiene algunos detalles técnicos. Entonces depende de cada medio que vayas a utilizar y depende del tamaño de la audiencia a la que le vas a aplicar el medio, depende de las condiciones del espacio en donde se utilicen, de la calidad, como comentamos, pues de su elaboración y del uso efectivo que como docente le deja a estos medios. Entonces, como parte de una estrategia, el medio es sumamente importante porque forma parte de ese engranaje en el que tienes que tomar en consideración lo que vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, el espacio donde lo vas a utilizar, el tiempo con el que cuentas, el número de estudiantes, todo este proceso. Entonces, no pudiéramos decir que un medio en específico es mejor que otro, medio o recurso, dependiendo en este caso del término que vayan a emplear. No pudiéramos decir que uno es mejor que el otro, sino que depende de cada situación y de cómo se vea inmerso dentro de la estrategia. Obviamente los medios son muy importantes porque reducen el tiempo dedicado al aprendizaje. Quizá a veces el alumno puede aprender, captar mejor el contenido que tú le estás impartiendo cuando le presentas
una imagen que sintetiza lo que tú quieres explicar, o cuando le colocas una canción que lleva el mensaje de lo que tú quieres que él aprenda, o que interprete, o que analice, cuando le presentas de repente algún modelo en donde él pueda ver, tocar, entender cuáles son las partes de algunos del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. O sea, reduces el tiempo dedicado al aprendizaje, porque no solamente es hablar y que el estudiante se imagine, sino que también puedes plasmar a través de los medios, pues exactamente qué es lo que tú le quieres explicar. Se aprovechan obviamente las potencialidades de los órganos sensoriales, el estudiante tiene la oportunidad de ver o de escuchar, de palpar, de tocar, de interactuar pues con un medio, y esto es sumamente importante, no solamente escuchar, ¿ok? Permite, por supuesto, una mayor permanencia en la comprensión y retención de los conocimientos. Muchas veces utilizamos algunos medios que son súper importantes o significativos para los estudiantes. A veces, quizás si ustedes hacen el ejercicio mental, pueden recordar en algún momento alguna experiencia dentro de su formación como estudiantes. Quizás recuerdan aquel momento en el que salieron, hicieron la visita a un lugar, a un museo, a un parque, o cuando el docente llevó algo en particular para la clase, o cuando trabajaron de repente, no sé, con algún experimento de laboratorio, algo que haya sido muy significativo. Quizá el medio que utilizó el docente en ese momento jugó un papel muy importante, y por eso ustedes lo pueden recordar hasta hoy en día. Obviamente permiten transmitir una mayor cantidad de información porque sintetizas lo que tú quieres enseñar muchas veces, y motivan al aprendizaje porque son actividades diferentes que el estudiante puede ir haciendo, diferentes formas de aprender. Como conclusión pudiéramos decir que los medios instruccionales o los medios pues como tal y su clasificación van a variar de acuerdo con los criterios a utilizar por los autores. Muchos autores no utilizan esta clasificación algunos autores pues no utilizan esta clasificación que yo les mencioné, porque solamente hacen distinciones entre lo que serían medios digitales, medios impresos, medios manipulativos y medios auditivos, por decir algo. O sea, eso depende, cada autor hace su clasificación propia de los medios y ustedes pudieron seleccionar las que de acuerdo a su investigación, pues con aquella con la que mejor se identifiquen. Obviamente es importante que el docente sepa el conocimiento, tenga conocimiento pues de los diferentes medios que puede utilizar en sus espacios de aprendizaje, y que conozca por supuesto qué es lo que va a enseñar a los estudiantes, las condiciones del espacio y por lo que ya habíamos mencionado, el tiempo y los materiales que va a utilizar y todo lo demás para poder seleccionar el medio adecuado. Y cuando hablamos de materiales, si te animas a elaborar tu propio medio, cuáles pudieras seleccionar para elaborarlo de manera que sean resistentes y que estén adaptados pues al grupo de estudiantes con quienes vayas a tratar. Entonces, esta presentación espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Se trabaja con lo que serían medios y recursos y ya saben, estos forman parte muy importante de la estrategia. Feliz tarde. Muy clara y precisa toda la explicación, profesora Yuleima. Nuevamente le doy las gracias por todos los aportes y en especial por esa gran disposición de ayudar en la construcción de estas innovadoras experiencias en sintonía con la cuarentena social. Sin más que decirles, compañeros, esperamos sus preguntas. Buenas vibras. Así cerramos este episodio, agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Caterina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormandi Font, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.